pastor de su congregación y le comienzan a desfilar la cantidad de, es un ladrón, es un mentiroso, es un borracho, es un mujeriego. Lo vimos, oiga, lo vimos salir de un motel. Sí. ¡Ah! Sí. Terrible. Aquí levanta manos santas, pero en la empresa en donde está trabajando le hace cosquillitas a la secretaria. Dios le bendiga, mis hermanos, bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo del podcast Renovación de Mente. Es un espacio en donde estamos hablando de cualquier tema y todo bajo la luz de la palabra. Esto con el fin de poder guiar al pueblo de Dios a seguir a Cristo más por convicción y menos por tradición. ¿Quién les habla? Laura Ramírez. Adalberto Ramírez, Congregación Vida y Paz. Y Eduardo Ruiz, Medios Audiovisuales. Hoy, para iniciar este tercer capítulo de nuestro podcast, he traído un tema que quizás es algo que muy pocas iglesias o pocas congregaciones o pocos pastores dan a conocer a los miembros, que es el llamado pastoral. ¿Qué es el llamamiento pastoral, pastor? Llamamiento pastoral. Bien, el llamamiento pastoral podríamos definirlo como un proceso de discernimiento y de confirmación, donde tenemos que discernir, y la iglesia en general tiene que discernir si la persona candidata que tienen para ejercer el pastorado es apta para ello y debe ser confirmado también por el Espíritu Santo de Dios, por la misma congregación. Ok, para Laura, ¿qué es el llamamiento pastoral? El llamamiento pastoral viene después de, creo yo, de tener ese testimonio como persona, porque yo creo que no cualquiera puede ser pastor. No es porque X o Y persona lo haya nombrado como pastor o porque hizo un estudio teológico de pastorado y ya se hizo pastor. No, yo creo que ese llamamiento pastoral viene desde el momento en el que usted ni siquiera quiere ser pastor. Curioso, ¿no? Porque es que a veces muchos anhelan el ser pastor, quieren ser, porque es como ese punto en donde quiero brillar, ¿sí? Yo quiero ser la parte líder de la cabeza, pero los que verdaderamente son llamados a ser pastor ni siquiera quieren llegar a ser pastor, y es porque se sienten tal vez esas personas que en algún momento fueron vituperadas, menospreciadas, los más pecadores, los más inservibles, y de eso es donde Dios empieza a escoger, porque ya hay un testimonio, una base con la cual Él puede empezar a enseñar y a transformar no solamente la vida de esa persona, sino la vida de la familia y la vida de las demás personas, porque ¿quién puede predicar algo que no ha vivido? Entonces, para mí el llamado pastoral empieza desde el momento en el que Dios lo escoge. Dios lo escoge. Pero ¿cómo saber que Dios me escogió para ser pastor? Bueno, para mí el saber eso radica en tres partes, y es uno, una palabra que Dios le haya dado a uno personalmente. Segundo, una palabra rema, que puede provenir de cualquier otra parte, supongo yo, que de otro hermanito que se lo dijo, o una palabra profética aún que le está confirmando un llamado. Pero para mí es como el momento de intimidad que uno tiene con el Señor, que por lo menos a mí, cuando el Señor a mí me hizo el llamado, no de pastorado, sino otro llamado, fue muy personal. Fue cuando yo abrí mi Biblia y cuando empecé a escudriñarla, y en medio de esa lectura el Señor fue hablándome a mi vida. Ok, pero la palabra de Dios nos dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, el 3, desde el 1 al 7, nos habla acerca del llamado pastoral. Y nos Eduardo, dice que antes de que avances en ese tema, porque lo que vas a hablar de Tito, también está consignado en el libro de Timoteo, y son los requisitos. Los requisitos. Para que una sí, persona es pueda otra cosa. ejercer un llamado pastoral. Pero vamos al punto que es más complejo que esto. El llamado pastoral, como primera medida, es una obra de Dios. Sí. Eso no es del hombre. Ningún hombre se puede constituir a sí mismo pastor, porque la Escritura es clara diciendo que Dios mismo, el Señor Jesucristo, tras haber resucitado en la cruz del Calvario y haberse ido, Él habló algo claro y Él dijo: les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya, y a la verdad no los voy a dejar solos, porque voy a enviar al Consolador, voy a enviar al Espíritu Santo.
Así que nos vamos dando cuenta que el llamado pastoral, y no solamente el pastoral, sino otros ministerios más que hay en la congregación, que después los tocaremos uno a uno, dice que Dios mismo fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Quién constituye a un obrero en la viña del Señor como tal? Dios. Solamente Dios. Dios es el que da la iniciativa, Él es el que tiene la iniciativa y viene haciéndolo también a través de la guía del Espíritu Santo. Por eso les estaba diciendo al comienzo que es un tema de discernimiento y confirmación. Tenemos que discernir si ese llamado se tiene, si lo tengo, y si está también en otra persona, tenemos que discernirlo, y a la vez viene la confirmación a través del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un llamado que se está haciendo y está precisamente en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, donde se menciona que Dios conoció a Jeremías desde antes que naciera. La Escritura dice: antes que nacieras yo te conocí, dice la Escritura. Si ustedes lo pueden buscar en el Jeremías capítulo 1 versículo 5, es un versículo muy bonito en el Antiguo Testamento, y donde nos está hablando que Dios fue el que lo apartó para ser profeta a las naciones. Me dirán: pero es que él era como profeta, no como pastor. Es que es el mismo proceso, es Dios el que nos elige, el que desde el comienzo ya tiene sobre nosotros un llamado. Que dice Jeremías, dice así: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Esta es la Nueva Versión Internacional. Correcto. Así que nos damos cuenta que el llamado lo hace Dios. Por eso se dice llamado. Sí. No es ofrecimiento. Yo me ofrezco para ser pastor. No me puedo ofrecer para ser un pastor. Es lo que decía, justamente cuando uno quiere con manera personal, no, ahí yo veo que no es el Espíritu Santo. Para empezar, cada uno de los ministerios que están en la palabra debería haber primero una llenura del Espíritu Santo. Es que no es solamente decir: es que yo soy el ministro tal, sin tener esa llenura, esa evidencia del Espíritu Santo. Y la evidencia del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo, que consigo trae amor, trae paz, dominio propio, bondad, misericordia. Entonces no cualquier persona va a decir: no, yo soy pastor, cuando en realidad no se le ve el amor, no se le ve la templanza, no se le ve el dominio propio, no se le ve la misericordia. O sea, hay muchos requisitos que Dios primero también empieza a hacer internamente con la persona en el carácter. No es solamente en lo físico, como lo van a nombrar en estos versículos, sino primero lo que hace el Espíritu Santo, el hecho de poderlo recibir en el corazón. Él es el que empieza a capacitar a la persona, y esa persona que empieza a capacitarse se empieza a ejercitar ¿en qué? Primero en ayuno, en oración, en vigilias, en amor mucho más con el Padre. Ese es el punto precisamente que les está hablando, que es un proceso primero de discernimiento. ¿Cómo obtengo yo el discernimiento? El discernimiento lo obtengo a través de la oración, la meditación y la reflexión en la palabra de Dios. En el llamado pastoral se discierne a través de la oración y la reflexión. Y todo llamado que se le hace a un ministerio dentro de la congregación viene en un proceso de oración, de discernimiento, de revelación a través de la escritura, de la palabra del Señor. Y en ocasiones también tenemos que ver los dones, la capacidad que tiene esa persona, porque, a ver, si es una persona que no tiene la capacidad para enseñar, si no tiene el don de enseñar la palabra, si no tiene ese don de entenderla, si no tiene ese don de aplicarla y compartirla a las demás personas, ¿cómo puede ejercer un llamado pastoral? Laura decía ahorita algo importante, y no es simplemente, hoy hay muchos institutos. Creo que a través de la internet, incluso si usted quiere, puede irse a hacer un estudio teológico de pastorado, pastor nivel 1, nivel 2, hacer una cantidad de seminarios, y le pueden enviar incluso una certificación como pastor. Venga, esa certificación que el hombre da como pastor en realidad es válida. Tenemos que ir al discernimiento, a la revelación, porque el llamado empieza haciéndolo el Señor. Hay pasos
para discernir el llamado pastoral. Pero es que no todo el que estudia en un instituto tiene el llamado pastoral. Exactamente. Ninguno. Vámonos Igualmente, inclusive la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo, el que había citado primero, Sí. 3:1, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ajá, exactamente. Pues, Bien. mire, primero vámonos a esto que me parece importante y es el leer. Para mí la Biblia interlineal nos da, digamos, el contexto de muchas palabras, ¿verdad? Efesios 4:11 dice, Él mismo, ¿quién? El Señor. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En la Biblia interlineal podemos ver la definición como la palabra poimen. Poimen significa un pastor, dice alimentador, protector y gobernante de un rebaño de hombres. Entonces, si nos vamos a este contexto, a la raíz de todo, con lo que significa, habla de una persona que protege, que alimenta y que gobierna. Y nadie puede ser gobernador de la congregación de los santos, la que el Señor dispone, si antes no gobierna bien su casa. En Timoteo, donde dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hay personas que anhelan servirle al Señor, hay personas que desean estar allí predicando, enseñando la palabra, compartiéndola, se les facilita hacerlo, pero una cosa es que yo lo anhele, que yo lo desee, y otra cosa es que sea la voluntad de Dios. Porque como primera medida, en los pasos del discernimiento, el llamado pastoral, nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿usted quería ser pastor? Yo les digo que no. Yo les digo que yo no quería ser pastor. En mi vida estaban otras ideas de ministerio, sí, venir, predicar la palabra, compartir con los hermanos, pero fuera de ahí ningún compromiso. No quería tener tal nivel de responsabilidad que es lo que le habrá tocado, porque la responsabilidad que tiene el pastor en la congregación, habló de 3. ¿Cuáles fueron? De cuidar, Proteger. de proteger, Alimentar. Cuidar, Y proteger, gobernar. alimentar, gobernar en el medio de la congregación. Así que es una responsabilidad bastante grande. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que más adelante lo debatamos. ¿Cuál es la diferencia entre el pastor de hoy día y el sacerdocio atrás en el Antiguo Testamento? Porque también nos damos cuenta cómo Dios hace un llamado a unos hombres a ejercer sacerdocio. Sí. Y se habla de Elí, por ejemplo, y sus hijos para ser sacerdotes, y también se habla de Aarón y sus hijos para ser sacerdotes. De hecho, Elí es descendiente de uno de los hijos de Aarón para ser sacerdote. O sea, era como en cierta forma el sacerdocio era heredado. Era, en cierta forma, pero ¿cuál es la diferencia? Y esto quiero que hoy lo debatamos también y lo aprendamos a discernir. ¿Cuál es la diferencia entre sacerdote y pastor? Porque es muy grande y hoy por hoy en ninguna congregación cristiana se habla de sacerdocio. No hay sacerdotes en la congregación cristiana. Y más adelante vamos a ver el porqué. Bueno, no se habla como tal de sacerdocio, pero normalmente cuando las personas profetas, sí, más que todos los profetas, se acercan a una familia como tal, porque ni siquiera le hablan al pastor que tiene el llamado pastoral, sino que se acercan a la familia, le dicen: ustedes tienen un llamado a ser familia sacerdotal. ¿Qué es eso? Han usado ese término de familia sacerdotal. Me gustaría allí hacer el paréntesis, y Laura habló de tres tareas de que hace 4 tareas que ejerce el pastor, que es la de gobernar, alimentar, proteger y cuidar al rebaño, a la congregación. Sí. Esa es la tarea del pastor. Ahora, ¿cuál era el oficio del sacerdote? El oficio del sacerdote era el de ofrecer sacrificios y ofrendas de expiación por el pecado del pueblo. El sacerdote ofrecía una vez al año ofrendas de sacrificio, primero por su propia vida, para ser santificado, purificado, para poder presentarse delante del Señor a través de todos los pecados que había podido tener, y de ahí él estaba entre Dios y los hombres ofreciendo sacrificios de expiación a través de los hombres. Esa es una tarea que ya el pastor no hace hoy día.
Ningún pastor puede Porque ofrecer es que el un mayor- sacrificio de expiación. Porque el Ahí voy a mayor preguntar. sacerdote fue Jesucristo. Exactamente, eso fue en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Sí. Testamento se nombra la palabra sacerdote. El sacerdote fue Jesucristo. Exactamente, el que pero entregó, digamos que, el mayor sacerdote de los sacerdotes es porque Jesucristo, fue el que fue sacrificio. el que dio la expiación él mismo. Exactamente. Por Es que sacrificio ya de venimos, los pecados. y es precisamente donde les hablaba que ya en este tiempo no se habla en la iglesia cristiana de sacerdotes, porque si usted va a la iglesia católica tradicional, Católica. sí se habla de Sí. sacerdotes, y es una palabra, déjeme decirle, que no la pueden utilizar. No se puede. La están Exactamente. A utilizando eso es lo que me iba a referir, muy porque- abusivamente, la están utilizando porque ningún ser humano en esta tierra puede ofrecer sacrificios de expiación por él y por la congregación. Hebreos termina diciendo que ahora tenemos a nuestro gran sumo sacerdote, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual no tenía pecado, pero sí se entregó y se sacrificó él mismo por expiación y por el pecado de toda la humanidad, y lo dijo, y le dice, lo hizo una sola vez y para siempre. Él es el gran sumo sacerdote, por eso en la iglesia no hay sacerdotes. Y digamos que yo en esa parte caí en varios errores porque mi llamamiento es un don profético y el Señor a mí me ha mostrado familias para tener ese llamado pastoral, pero bajo la tradición yo les he dicho familia sacerdotal en vez de decirle una familia que tiene un cuidado pastoral, ¿sí? Y claro, cuando uno llega al contexto de que es sacerdotal, ¿quién puede expiar los pecados de los demás? O sea, es que ni siquiera podemos expiar los No pecados de somos nosotros dignos. mismos. No podemos nosotros ser una familia sacerdotal, con lo que implica. Podemos nosotros ofrecer sacrificios de expiación por el pueblo, ya lo hizo Cristo, Exactamente. ya lo hizo él. Así Recordemos que, digamos, el llamamiento pastoral, o para que la persona pueda ser pastor, primero y principal debe que darle la gloria a Dios, ¿cierto? Cosa Tiene que los pasos. hoy día no se está viendo. Entonces póngale como cuidado, tal. Eduardo, que ahí vas bien en el contexto, pero entonces son los pasos para discernir si una persona tiene el llamado pastoral. Primero es la búsqueda de la voluntad de Dios. Dios, estoy en la voluntad de Dios, o está mejor en la voluntad de Dios que yo sea pastor. Porque Laura tocó al inicio el tema y dijo, muchas de las personas que hoy están al frente de la congregación no querían. Y si nos damos cuenta, ha pasado a través de lo largo de la historia, de la vida y de la fe cristiana, incluyendo en el Antiguo Testamento. Moisés no quería esa tarea y presentó muchas excusas, muchísimas. Era tartamudo. Era tartamudo, que no sabía hablar y una serie de cosas no quiso. Gedeón, cuando lo llamó, dijo, ¿acaso yo puedo ejercer esta tarea? Siempre ha sido Dios el que ha llamado y el que ha utilizado personas, y no precisamente por la capacidad intelectual, por el físico, por la sabiduría, sino que al contrario, Dios dice en su palabra que lo vil y lo menospreciado. Como le pasó a David. Sí, pero En que él pocas escogió palabras. para avergonzar a los sabios y entendidos. Hay personas que tienen cátedra, la que se quiera, a nivel ministerial, teología y todo, para pastorado, pero no tienen el corazón y el llamado. Exactamente, por lo menos yo he visto casos de personas que cada vez que dan un testimonio o pasan a enseñar a un X lugar, dicen, es que a mí Dios me dio un llamado pastoral o fulanito de tal me dijo pastor o me dijo pastora, que eso también lo vamos a hablar más adelante, y cuando dicen esas palabras siempre es como para enorgullecerse. A mí fulanito de tal me dijo que yo iba a ser pastor y saca pecho. En el momento en que yo veo eso, esa actitud de la persona, digo yo, uy, wow, de pronto puede ser llamado a ser pastor, pero todavía no lo es. O sea, todavía no está tan capacitado para ejercer el ministerio, porque esa es otra cosa. Que les dicen a unas personas, usted va a ser pastor, y ya se montan al bus sin tener Pero yo creo ciertas capacitaciones. que con sobre respecto a eso, mayormente es emocionalista. Sí, claro. Que las personas se dejan llevar por lo primero que le dicen. Si fuera por eso, yo creo que yo tendría, ¿qué? Como unas 3, 5, casi 10 iglesias, porque a todo lugar que voy me dicen, tienes el llamado pastoral, tienes el llamado usted lo pastoral. No. Ah, ¿sí vio? Ahí se va a hacer un pastor. Gloria a Dios. Mire, están los llamados y quiero que no nos salgamos y son, primero hay tres pasos a seguir en la cuestión del discernimiento para saber si Dios nos llamó a ser pastores. A mí también a la edad de 15 años de edad comenzó el llamado pastoral en mi vida.
A mí me decían, Dios te escogió, te llamó para guiar a su pueblo, el Señor te va a hacer una frente más fuerte que la frente de ellos, fuego va a poner en tu boca, y una serie de cosas que yo en su momento no entendía, y yo tenía 15 años y dije, pastor, decía, uy, pastor, a los 15 años, venga, a los 15 años en realidad yo tendría la capacidad para ser pastor. No los tenía. Entonces, pero viene otra cosa. Primero, que es la voluntad de Dios, y siempre fue la voluntad de Dios, y me lo hizo conocer desde muy temprana edad en mi vida. Un niño de 15 años, por favor, todavía está pensando en jugar, está pensando en muchas otras cosas antes de acarrear semejante nivel de responsabilidad sobre sus hombros. No, y es que Dios puede llamarlo a uno desde antes. Sí, o sea, claro. ahí mismo Jeremías se lo dijo. Dios llama desde el vientre, desde Dios. antes que nacieras, dice, yo te escogí, y es cierto. Pero Dios eso no todos significa y que cada va a uno. ir a hacerlo de una Claro, vez. porque después del llamado y de reconocer que la voluntad de Dios es esa, y se la va confirmando una y otra vez, Eduardo, lo que Dios te ha dicho en varias partes que te tiene para llamado pastoral, te lo está confirmando, viene la confirmación. Es la voluntad de Dios que seas quizás un pastor, no significa que pero viene el segundo proceso, Eduardo. Exacto. Viene lo segundo en el discernimiento que nosotros debemos tener. Nosotros tenemos personalmente que evaluar los dones y las habilidades que tenemos. La persona debe evaluar si sus dones y sus habilidades de verdad tienen lo necesario para poder llegar a ser un pastor efectivo. Yo empecé a ejercer mi pastorado antes de poder estar al frente ya de una congregación. Dios me dio la oportunidad de ir a X número de congregaciones, y fui pastor encargado por momentos. Fui pastor encargado en mi soltería, siendo un hombre bastante joven. Estuve un tiempo dirigiendo una iglesia, pero allí yo me daba cuenta que mis habilidades todavía no estaban desarrolladas. Me enfrenté a situaciones para las cuales yo no estaba completamente preparado. Así que tengo que evaluar, y en ese momento yo decía, Señor, no estoy listo. O sea, no había una madurez espiritual. Es correcto. Ni sabiduría de parte de Dios. Es que una persona que no tiene madurez espiritual es capaz de llevarse a todo un pueblo a la perdición. ¿Puede guiar a un ciego a otro ciego? No, jamás, porque se van por un barranco. Dice, se van los dos en el mismo hoyo, y suele suceder que nosotros a veces impulsión. Es que Dios me llamó para ser pastor. Mire, Dios llamó al rey David para ser rey. Y lo llamó siendo un joven, un niño, cuidando las ovejas, menospreciado por todos. Sí. Tiempo después se da a conocer, Dios comienza a darle un tiempo de popularidad. Sí. Porque eso viene, hay un tiempo de popularidad. ¡Oh! Yo tuve mi tiempo de popularidad. Ay, hermanito, cuando volvió a predicar, no es tan lindo que usted predica. Ay, tan chévere. Ojalá usted fuera el pastor de nuestra congregación. Y como que eso lo va cogiendo el ego. Sí, el ego. Y se lo va levantando. Y David sufrió de eso. Pero, porque David fue aplaudido. Uy, David mató a 10,000 y Saúl mató a 1,000. Pero ¿qué sucedió? Que posterior a eso tuvo un tiempo de decadencia, de olvido, de abandono. Sí, claro, porque es que cuando se sube el ego, llega el tiempo de popularidad, pero también llega el tiempo de... Exactamente. Uno tiene que volver a su yo. Sí. A mi ego, a mis pretensiones. A ver, muchos quieren ser pastores hoy día. ¿Cuál es la motivación? ¿De verdad quieren hacerlo por amor? Bueno, lo que hizo, que le rascó el dedo. Sí, muchos lo hacen por dinero. Y es verdad, hay muchos que la motivación de ejercer un ministerio, un pastorado, un diaconado, etcétera, los ministerios que hay en la congregación, lo hacen por un interés monetario, económico quizás. Y se da que de pronto llega uno a vislumbrarse por ciertas situaciones y dice uno, wow, con esto se me arregló mi vida, yo ya no tengo que enredarme en el trabajo secular, ya que resolví mi situación económica, de aquí, gracias Señor. Y resulta que el llamado pastoral, Laura dijo lo que hay que hacer, no es para que te sientes a recibir dinero, no es para que te sientes a tener nombre y título, no es para que te sientes a ser un dictador, no es para que te sientes a que te aplaudan. Tiene responsabilidades. Hay que enseñarle al pueblo de Dios. Enseñar, Tiene que tener proteger, palabra. amar. Tiene que saber enseñar la palabra de Dios. Así es. Porque si no, entonces va a guiar, como lo dijo el pastor, un ciego va a guiar a otro ciego. No puede. Un pastor ciego va a guiar a unas ovejas ciegas. Claro. Llegan los lobos y se la van a comer. Obviamente. Porque no hay una buena alimentación. Mire lo que David hacía por sus ovejas. Dice, él mismo lo narra y dice que él se exponía y peleaba contra osos y leones. ¿Para qué? Para cuidar a una ovejita que le habían encargado.
El pastor tiene que llegar a enfrentarse ante el león. El pastor tiene que llegar a enfrentarse ante rivales fuertes que van a tratar de acabarle el rebaño, que van a tratar de destruir. Y la responsabilidad es cuidar un rebaño no porque sea de nosotros, sino porque es de nuestro Padre eterno y celestial. A Él debemos responderle. Es que no es nada fácil. Todo el mundo piensa que ser pastor es un cargo super pro, pero no saben, como quien dice, las desventajas o ventajas que puede tener ser pastor. Digamos, un verdadero pastor se va a preocupar por su iglesia, así no esté, digamos, día y noche metido en la casa, porque muchos piensan que ser pastor es estar vigilando día y noche, digamos, pendiente de la persona. No, porque lo hacen en lo secreto. Mire, y el pastor no deja de ser un ser humano. Exactamente. El pastor sigue siendo una persona con debilidades, con fortalezas, con necesidades también. Y en ocasiones al pastor se llega a exaltar y a poner en un trono tan grande que muchos hermanos en la congregación llegan a causarle un gran daño al ministerio de esa persona también. Pero eso yo creo que también radica de que el pastor se vuelve culpable de no frenar ese tipo de conversaciones, de ese tipo de opiniones, y decirle, no, hermano, no me diga eso a mí, la gloria sea para Dios, y de una vez frenarlo. Pero no hay otras personas que les gustan, ¿cómo estuve en la prédica? Dígame, porque eso está llenando su ego. Pero ahí nos preguntaríamos como tal si tendría el llamado pastoral. Exactamente, porque unos se capacitan a nivel teológico, como lo dijimos al principio, pero otros vienen al llamado pastoral, y los que tienen el llamado pastoral por parte del Señor y no por parte de hombres o partes emocionalistas, personales, entonces ahí sí se va a diferenciar. Se va a diferenciar, uno, en su familia, y dos, se va a diferenciar en las personas que está guiando. Porque si la persona se monta creyendo que esto es un negocio y que de aquí saca plata, solamente va a predicar palabras de prosperidad y nunca le va a enseñar al pueblo palabras de exhortación y edificación, en donde les digan, oiga, dejemos de pecar, seamos mejores personas, porque así como vamos, nos vamos a perder. Y mira el peligro que hay, Eduardo, discúlpame. Mira el problema que hay. Porque cuando la persona tiene motivaciones equívocas de un llamamiento pastoral, bueno, hay personas que se autonombran solitas pastores, solitos. El Señor me hizo a mí el llamado, y yo tuve un sueño, yo tuve una revelación, y el Señor me dijo a mí, tú vas a ser pastor en tal ciudad, en tal lugar, así que ve a la casa de X, Y, Z personas, y comienzas a congregarte y comienzas a pedirle a ellos para ampliar un lugar, etcétera, etcétera. Les he hablado de pasos de discernimiento. Uno, discernir si Dios es la voluntad de Dios que yo sea pastor. Dos, tengo que discernir si tengo las habilidades, tengo los dones, tengo las capacidades, autoevaluarme para hacer la tarea bien, porque debo hacerla bien conforme a la palabra del Señor. Y si no, tengo que capacitarme. Ahora, cuando estudiemos los requisitos, habla que debe ser una persona idónea y apta para enseñar. Idónea y apta. Así que eso tengo que verlo, y tengo que, aparte de eso, evaluar la parte secular, la parte moral, la parte de integridad, la parte humana, la parte cuidado, esposo, hijos, hogar, etcétera, etcétera. Y viene una tercera que la mayoría de personas que se autonombran pastores no permiten, y es la confirmación de la iglesia. Yo debo buscar la confirmación de la iglesia. Yo no le puedo imponer a la iglesia que yo soy el pastor. La iglesia misma comienza a reconocer, para que la iglesia pueda hacer eso, también tiene que tener un discernimiento. Obviamente. Porque si la iglesia no tiene un discernimiento, la misma persona va a decir, no, Dios me lo reveló en sueño que yo voy a ser pastor. Y la iglesia, como está falta, digamos, esa llenura espiritual, porque ante todo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, le va a decir amén. Mire cómo se va dando la confirmación de la iglesia. Tú vas a predicar a cualquier parte, donde te invitan, te vas a predicar la palabra del Señor. Y cuando se acercan a ti, pastor, yo quería decirle tal cosa, y uno, pastor, ahí ya como que comienza la gente, en la boca de la gente comienza a fluir la palabra. Pero hay que saber pastor. Diferenciar. Sí, por eso les hablo. Él está hablando en el sentido en el que usted es un hermano de la cualquiera congregación que normal, llega, común. Está dando un consejo. Pero su testimonio ha hecho que otras personas crean que usted es un pastor. Van viendo en usted, y sin querer queriendo, en forma, no le van a decir hermano Eduardo,
o evangelista Eduardo, o predicador Eduardo, o don Eduardo. No, fluye desde dentro del corazón de ellos la convicción, la certeza, porque es el Espíritu Santo en ellos operando y confirmándote a ti a través de la congregación que tienes también ese llamado pastoral. Y por eso te dicen: Pastor Eduardo, por favor, quiero que ore por mí. Pastor Eduardo, y yo no soy pastor, ay, perdón, Sí, pero comienza. Pero comienza no, aquí. entre uno más le huye, digamos que a eso es lo que voy, entre uno más le huye, más tienes ese llamado, más Dios te está capacitando, Eso. porque Dios está viendo que no quieres lucir tú, sino que en el momento que cuando Él te elija, tú le vas a dar la gloria y la honra al Señor. Y todo lo que tú vas a hacer va a ser para el Señor, no para ti ni para tus bolsillos. Y más adelante, que no es simplemente, o sea que todos los hermanos comienzan a llamarlo pastor, entonces pastor. No. Porque ya viene dentro de la congregación el llamado presbiterio o reunión de ancianos y diáconos de la iglesia. Que ellos ya bajo oración, bajo discernimiento, bajo ayuno, bajo revelación, le ponen al Señor allí las personas candidatas. Señor, tenemos a Eduardo, tenemos a Adalberto, tenemos pongamos un nombre, a Pepito Pérez, que tenemos aquí que vemos que tienen como las cualidades y las capacidades, Señor, para ser pastores en la congregación. Señor, pon en nosotros la sabiduría, el conocimiento, la revelación de cuál de ellos o cuáles de ellos pueden llegar a ser pastores. Es algo así como le pasó a los discípulos cuando faltó Judas y tenían que elegir a otro. Sí, pero los discípulos se precipitaron. Se precipitaron, y bonito el tema. Yo estoy hablando es de la manera, ellos sabían la forma en la que tenían que escoger a alguien, y era bajo una reunión. Sí, bajo consenso. Sí, bajo consenso. Digamos, ellos que caminaron. Entonces se ora, la cuestión allí con los discípulos y eligiendo al apóstol, al sucesor de Judas, fue que ellos cometieron un error. Sí. Y fue que ellos, en vez de ponerse a orar, a ayunar y a pedir revelación de Dios, dice la escritura que lo echaron a suertes. Es muy diferente contar en la casa de Pinocho todos. No, eso no, a ver, así no es. Es en oración, es en discernimiento. Y fue tan equívoco que le tocó al mismo Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo fue el que llamó al sucesor de Judas, que fue el apóstol Pablo. Sí. De hecho, la escritura no sigue nombrando al que escogieron, a Matías, no lo nombra como apóstol. Ahí no está, un discípulo. Y sí fue un hombre, y quizás sí fue contado quizás como apóstol, pero no en el nivel de ellos. Sí. Porque es que hay diferentes niveles de apostolado que también tenemos que discernir. Hoy día le dicen apóstoles a muchas personas en la tierra, sí, los respeto por su ancianidad, por el trabajo que hicieron, se les da el reconocimiento de apóstol, pero no son la calidad, el temple, la grandeza, la altura, el nivel de esos apóstoles que habían en la antigüedad. Es que Dios no va a llenar su santuario de miles de apóstoles, dice solamente 12. No, 12. Entonces, las 12 tribus. Entonces quiero que tengamos claro: 1, búsqueda de la voluntad de Dios; 2, evaluar las capacidades y habilidades, si tengo de verdad yo lo necesario para poder ejercer ese pastorado; y 3, hay que buscar la confirmación de la iglesia. Yo no me puedo autoproclamar pastor yo solo. diría tenemos 3, y yo añadiría amar a las personas. Es que es un el pastor requisito. sin amor, Pero es que si la gente te no. pero si la gente te va a elegir es porque ha visto testimonios. Sí, pero es que las personas pueden aparentar. No, señor, eso, ay, por favor, 100 personas aparentando que... No. Estoy hablando de la persona que va a ser elegida. No, porque es que dentro del pueblo también está la familia. Entonces, no hay mayor testimonio que el de la propia familia. Si yo veo a esa familia que dice, ese señor va a ser pastor, o sea, ahí ya ponemos como en duda si en verdad él ama primero a su familia, que era lo que estábamos diciendo al principio. Nadie puede gobernar la casa del Señor, en un lugar que él tiene destinado para la congregación de los santos, si primero no gobierna bien su casa. Es que en esa parte, Eduardo, él dices claramente, tiene que amar al rebaño. Por supuesto que el primer requisito o el llamado personal que una persona, y valga la redundancia, tiene para ser un pastor es que ame la obra. Ama estudiar la escritura, ama enseñar, ama el aconsejar, está siempre dispuesto para darse a las personas. Un pastor no se cansa de aconsejar, de enseñar, como que cuando todos los pastores tenemos algo en particular, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta.
pero cuando un pastor lo llaman a predicar, hay que frenarlo. Corte. Sí. Porque es tal el apasionamiento que predicamos 1 hora y le decimos a la 5 iglesia, minutos. y apenas estoy en la introducción. En 5 minutos acaba de Porque pasar es una que- hora. Tenemos ejemplos claros. Porque es que cercano. apasiona, es que es apasionado por esto, le apasiona al punto de que enseñar y compartir y revelar la palabra del Señor, uno quisiera dar y dar y dar y dar y dar, Bueno, y que la gente no por parara. otra parte también cuando yo buscaba en el contexto del pastorado va muy de la mano a que también debe ser maestro. Es correcto. O sea, no cualquier persona que se le dice, oiga, usted tiene el llamado pastoral, puede ser pastor porque no tiene tampoco el de ser maestro. Y eso tiene que ir de la mano porque, o sea, vamos a diferenciar algo y es que el maestro no necesariamente es pastor, no necesariamente. Pero el pastor sí tiene que ser. Claro. Y se da el caso particular de que hay personas que el pastor X y están al frente del púlpito y la gente queda loca y como que No le entiende. no le entendí qué fue lo que Claro. dijo, qué dijo, y dicen amén, y la gente amén, pero están así Exacto. Solo para perdidos, que no se perdidos, sientan solos, y terminan pastor. diciendo, ¿sabe qué? A mí no me gusta el pastor X, a mí no me gusta el pastor tal, porque no le entiendo. Es que no está, No le en esa entiendo. persona no está el llamado, sencillamente. O sea que no todo el que predica tiene el llamado pastoral. Miremos nada más al Señor Jesucristo, el pastor de los pastores. Y él estaba predicando a un pueblo en general, adultos como tal, mujeres, hombres y niños. Y hay un versículo que relata que decía, dejen que los niños vengan a mí. Ellos también estaban escuchando esa predicación, esa enseñanza. Entonces miremos cómo era la manera en la que predicaba Jesús, que podía llegar a todas las personas. Sin Se hace excepción en una alguna. forma tan sencilla, en una forma tan espontánea y en una forma tan agradable que hasta los niños logran Se comprender. agradan, sí. Y están más Hasta los alertas niños. que aún que los grandes. ¿Están más que? Alertas. Ok. Imagínense un filósofo teólogo con palabras bien tremendas hablándole a los niños. No. No, Por eso se terrible. entretienen y corren y esto y hacen Por y eso hacen. es que, exactamente. Entonces, Entonces, ahora tengo otra pregunta. Porque digamos, Esos son los muchas requisitos. personas- Pero Sí. bueno, los requisitos que. No, ya va porque es que con calma. Ok. Es que tengo una pregunta y es que a veces muchas personas no saben, digamos, o piensan que el pastor es quien dirige los asuntos de la iglesia, pero no imparte enseñanza o viceversa. Vamos a la responsabilidad entonces del pastor. Sí, los Porque ahí ya requisitos. viene Tenemos los requisitos. la importancia, la forma en que se dan los pasos para el llamado. Ahora viene la importancia del llamado pastoral. Sí. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? Sabemos que conlleva una gran responsabilidad, ya que el pastor debe cuidar, guiar a la congregación. Primero es cuidar y guiar a la congregación. ¿A quién? ¿Cuál es su prioridad? La congregación. No la tesorería, no las compras, Edificar la iglesia del Señor no Jesucristo. construir una serie de edificios y de cosas allí, porque vamos a tener la iglesia más grande de la ciudad. Y comienzan a decirle a la iglesia, allí en tal parte nos venden un terreno y entonces vamos a hacer la iglesia más grande de la ciudad. Venga, ¿por qué está trabajando? ¿Por tener la edificación natural, terrenal, humana más grande o por tener una congregación espiritualmente fortalecida y protegida, como lo dice la palabra del Señor? Mi prioridad o la prioridad de todo pastor es la de cuidar y guiar, cuidar y guiar al rebaño. Aparte de eso, la autoridad. El llamado pastoral también, hermanos, conlleva una autoridad. Pero esa autoridad a mí no me faculta en ningún momento para pisotear a las personas, para utilizar a las personas a mi antojo, a mi acomodo, para sacar de provecho de las personas que están bajo mi cuidado. Porque esa autoridad del pastor conlleva al que el pastor debe
enseñar, guiar a la congregación y debe hacerlo con sabiduría y con discernimiento. La Escritura lo dice claramente y se lo dijo Pablo a Timoteo: debe ser fuerte con el fuerte y debe ser débil con el débil. El pastor debe tener tal sabiduría para saber a quién puede utilizar y ejercer el nivel de autoridad con mano dura, porque hay momentos que hay que ejercer mano dura y hay que saber en qué momentos no tener esa mano dura, porque puedo herir a quien no debo herir y puedo exaltar a quien no debo exaltar, y debo tener muchísimo cuidado con eso. Así que démonos cuenta que no es tan sencillo y no es tan fácil ser un pastor. Así que no es porque se me antojó ser pastor. Ya. Y yo creo que, digamos, cuando una persona es llamada a ser, o tiene el llamado pastoral, digamos, y está validada por las tres confirmaciones que dijo el pastor, creo que va a permanecer siempre. Sí. Claro. Y el que no es llamado No permanece. a pastoral o al pastorado, pues va a fracasar. ¿Cuántas No va a personas han permanecer. abierto congregaciones y se han plantado en sitios, y cuando comienza la primera prueba, la primera dificultad, el primer choque, abandonan el ministerio y no les importa qué pasó con el rebaño? ¿Y cómo es eso de que los pastores están hoy en día? O hasta eso. Mire, hace poco terminamos una bastante fuerte Sí. y esa que muchos la vieron como hasta persecución religiosa, cerraron las congregaciones, ya no podemos enseñar la palabra, ya no podemos predicar. Mire que fue el sacudón, el primer remesón que Dios permitió Probando a la sobre el iglesia. mundo entero, probando a la iglesia y probando los ministerios. Los que estaban únicamente por cuestiones económicas y que tenían sedes tan supremamente grandes, donde pagando exorbitantes sumas de dinero de arriendo mensual por el sitio donde tenían la congregación, e incluso sus propiedades donde vivían en arriendo ellos, y hasta muchos de los vehículos que tenían para transportarse en ellos y las personas que también eran alquilados. Y llegó la situación de que se cierra las congregaciones, esta persona no tenía el llamado o la motivación adecuada por el cual estar ejerciendo el pastorado, y resulta que muchos terminaron en... Otras personas en la congregación que eran tan fieles y que estaban aparentemente orando, intercediendo, y eso, se fueron al mundo. Técnicamente podemos decir que ese momento en el que cerraron todas las iglesias fue como cuando Jesús le dijo a Pedro: fuiste llamado por Satanás a zarandear. La iglesia fue zarandeada. Técnicamente, para poder afirmar, saber quién era trigo y cizaña, el Señor permitió eso para que, uno, se confirmaran los que eran, y dos, pues se pudieran ir los que Y no a eran curiosidad, Dios. ¿no? Que mientras muchos pastores dejaron de ser pastores, otros se fueron para el mundo secular, otros terminaron con su propia vida, otros surgimos, Surgieron. y entre ellos me incluyo, porque yo no era pastor ya entregado de tiempo completo, sino hasta ese momento que Después empezó a de suceder. pandemia, Hasta en plena después. pandemia. Ahí fue En donde plena hubo pandemia. el real despertar y la motivación y el llamado ya real que yo experimenté en mi vida. Ya Exactamente. fue ahí. Ok, pastor, tengo una pregunta, y es: ¿qué hay de aquellas personas que dicen que un pastor no debe oler a oveja? Que un pastor no debe oler a oveja. O sea, Claro que tiene que oler, y más a que ver, nadie, porque No, pero entonces... muchos dicen que no. No, pero Y como es lo que decíamos que eran personas que estaban por otros fines. claro, cuando se nombra jocosamente esa frase, un pastor no debe oler a oveja, a ver, yo les pregunto, ¿no olía David a oveja? Claro, a miaos y a todos. Claro. Vámonos a lo Sí, que... obvio, la ovejita se orina, la ovejita se posea, la Y ovejita no solamente se de una oveja, sino de revuelca, varias se cae al ovejas. hoyo. ¿Y a dónde tenía que ir David a sacarlo? De hecho, si nos damos cuenta, hay dos herramientas que el pastor tiene. La vara y el callado. Se llama la vara y el callado. ¿Para qué sirven esas dos herramientas? La vara sirve para guiar y para disciplinar. Y el callado es aquel que tiene una huertica, una vueltita en la punta, un gancho, que es cuando se cae la ovejita para cierto lodazal, a cierto fango, a cierta cosa. El pastor lo que hace es que con ese gancho agarra la cabecita del cuello y la rescata de donde se encuentra. Yo digo, Entonces, utilizando esas herramientas, no me unto de oveja. Claro. Pues obvio. Hasta ¿Y cómo cerras va cómo con podríamos ellas. representar esos elementos hoy día?
En el ámbito espiritual. Porque La digamos misma palabra. Ok. Hoy día en el ámbito espiritual se va que la vara la vara y la disciplina se da a través de la enseñanza y el estudio de la palabra. Y el callado es cuando yo ya me doy a mí mismo personalmente a ir, a llegar al punto, a la raíz, a la casa, al sitio, al hospital, a donde la persona está en el momento de crisis, de necesidad, de dificultad, y yo como pastor estoy obligado en atender esa situación de ellos, en ir a orar por ellos, en ir a visitarles, en ir a estar pendientes de mis congregantes, las ovejas que son del Señor, que me entregó bajo el cuidado. Debo darle cuenta a ellos. Es que dejó de venir X hermano a la congregación. Bueno, sí, eso era que no era de acá, que Dios lo perdone. No, yo debo ir a ver en qué hoyos que se encontró. Debo estar pendiente. Si no lo puedo visitar personalmente por diferentes situaciones, gracias a Dios hoy hay tecnología. Hoy puedo llamarlo, puedo interesarme, puedo orar por él. De diferentes maneras podemos estar al tanto a ver de qué está sucediendo. Técnicamente estamos hablando que el llamado pastoral viene consigo en el recibimiento del Espíritu Santo, y el recibimiento del Espíritu Santo es el que entrega ciertos dones y también el fruto. Y dentro de los dones espirituales hay uno que se llama ayudar, el don de la ayuda. Y el don de la ayuda, en algún momento yo lo explicaba dentro de la congregación, y significaba no hacer obras de caridad, porque mucha gente cree que ayudar es hacer obras de caridad, y ayudar no es eso bíblicamente. Ayudar es poderle decir a la persona: no peques más. Jesucristo lo hizo con varias personas, y les decía: vete y no peques más, pero siempre va a haber alguien que no le gusta la ayuda, y esa persona que no le gusta la ayuda se va a ir criticando al pastor, se va a ir de las congregaciones, se va a ir murmurando, y pues eso lo hicieron con el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué puede esperar un pastor? Por eso no se puede desanimar, antes debe afirmarse mucho más y saber que está muy bien en su llamado pastoral, porque justamente lo están vituperando. Es correcto, y es donde precisamente el pastor tiene que tener mucha vida de oración y de discernimiento. La Biblia ordena a que nosotros no debemos hacer acepción de personas. Y entonces a nuestras congregaciones llegan muchas personas, llegan unas, dice la escritura, de anillo, de vestido ostentoso. Entonces ahí los sentamos en la primera banca, porque es el que trae los diezmos y las ofrendas a la iglesia, y gracias a la asistencia de esa persona, esta obra le va bien. Y entonces si viene una persona, un hermano de humilde condición, y viene en necesidad, más de ayuda, entonces a él lo excluyo, lo hago a un lado, porque no, en vez de aportar se vuelve una carga. Y debo darme cuenta de eso, de que tanto el que viene con dinero como el que no viene con dinero tienen necesidades espirituales básicas, grandes y fuertes. Por algo llegó a la congregación. Y entonces yo tengo que discernir si el rico y poderoso está en un problema de dificultad, porque aunque sea rico y poderoso, y sabe que se pueden poner y meter en problemas de líos legales, en problemas de muchas cosas. Y entonces yo, sí, no, pobrecito, hermanos, hagamos cadena de oración, rodeemos al hermano, vamos a bendecirlo, vamos a estar ahí, y si necesita alguna ayuda económica, cuente con nosotros, porque sabemos que nos la va a devolver en cualquier momento. ¿Sí ve? Porque es rico. Y entonces vemos al hermano de humilde condición, y también el hermano de humilde condición, aunque nosotros estamos llamados a dar, a proveer, debo discernir, porque hay muchas personas de humilde condición que creen que porque son de humilde condición y vienen a la congregación, el pastor está obligado a mantenerles, a darles mercado, a darles de comer, a pagarles el arriendo, a hacer cosas. Y me he encontrado en mi parte ministerial como pastor, han venido personas a la congregación que presido, porque no es mía, es del Señor, han llegado a decirme: como nosotros nos congregamos aquí, usted tiene la obligación de proveernos, usted tiene la obligación de darnos, usted tiene la obligación. Y eso es falso, mis hermanos. Aunque el pastor debe oler a oveja, el pastor también sabe a qué oveja reprende, y a qué oveja baña, y a qué oveja cuida, y debe guiarla a que salga de su estado de pereza también. Mire, hay ovejas tan tercas que las está sacando uno del lodo, la saca del lodo y apenas da la vuelta vuelve y se mete, vuelve y se arroja allí. Están ciegas esas ovejas. Sí, y es correcto. Y debemos discernir entre todos si también esas son ovejas o son machos cabríos. Porque también hay cabritas que se infiltran ahí. Y la cabrita, a diferencia, la oveja es dócil, la cabrita es terca. Ella se quiere saltar siempre las barreras, ella quiere pasar por sobre todo y saltarse
sitios y parámetros que no, una oveja normal no lo haría. Okay. Dice en la palabra que existen 17 calificaciones o requisitos que un anciano, porque eso también así le dicen al pastor, que un anciano tiene que contar y que tiene que estar por encima de cualquier reproche. Esos 17 calificaciones están entre Tito de 1, del Ahora 6, sí, Eduardo. y 1 Timoteo 3 al 2. Pero entonces yo lo voy a hacer de manera resumida, Sí. pero entonces aquí ustedes empiezan a debatir. ¿Listo? Bueno, Sí. nosotros. Dice, un pastor debe ser devoto a su esposa, hombre de una sola mujer. El matrimonio del pastor ilustra el amor de Cristo por su iglesia, su novia. Y un pastor debe amar a su esposa exclusivamente con su mente, voluntad y emociones, no solamente con su cuerpo. El segundo requisito dice, los hijos de un pastor deben estar sometidos aunque no sean perfectos. Si un hombre no sabe cómo administrar a su propia familia, no sabrá cómo cuidar a la iglesia de Dios. Tercero, un pastor es un mayordomo fiel. Y aquí el término es utilizado como un supervisor. En el griego se utiliza el episcopos. No es otro llamado, sino un título funcional del anciano, un supervisor. El pastor también debe ser humilde, no arrogante. Sí. Entonces el pastor no debe demostrar constantemente el evangelio, admitiendo cuando está equivocado y asumiendo la responsabilidad y restableciendo esas relaciones. Un pastor también debe ser gentil, no de mal genio. Ningún hombre será de ninguna utilidad en el reino que sea de mal genio. La diferencia entre cómo Jesús demostró el enojo es que estaba enojado por el abuso de otros en nombre de la religión y la deshonra de Dios. Un pastor debe ser sobrio, no un borracho. Un pastor debe ser pacífico, no violento. Un pastor debe ser de integridad financiera, no codicioso para ganar un dinero. Un pastor debe ser recto en sus negocios financieros y no ser acusado de buscar dinero en el reino de Dios. Un pastor debe ser hospitalario. Un pastor debe ser amante del bien, realmente es el que ama lo que es bueno, no solo piensa que debería amarlo. Un pastor debe ser autocontrolado. El autocontrol es una caracterización de cada área de la vida del pastor, como la dieta, el tiempo, la boca, el ejercicio, relaciones, el sexo y el dinero. Un pastor debe ser recto, tiene que tener integridad en sus relaciones y en cómo trata a los demás. Un pastor debe ser santo, su vida debe estar dedicada de todo corazón a Jesús externa e internamente. Un pastor debe ser capaz de enseñar. Todas las otras calificaciones son cualidades de carácter y este es el único requisito basado en habilidades, como lo decía usted, Paz. Y un pastor debe ser espiritualmente maduro. Un pastor debe ser respetable y por último un pastor debe ser un ejemplo para el rebaño. Los ancianos son ejemplos de expresiones bíblicas en materia sexual, gestión del tiempo, matrimonio, paternidad, adoración, relaciones y cualquier otra forma. Un pastor debe ser alguien con quien sus hijos puedan modelar su vida y el tipo de hombre con el que su hija debería casarse. ¡Oh! Tremendo, ¿verdad? ¡Aleluya! Vemos que son bastantes los requisitos. 17 como tal. requisitos como Uy, tal. ahí ya empezaríamos nosotros entonces. Venga, pastor, usted cumple con este. Si en algún momento en su autorreflexión empieza a decir como de dudosa procedencia, algo me hace falta, yo creo que todavía no está puesto al ministerio. Ni preparado. Exacto, se puede estar quemando sobre la bandeja. Ahí viene el punto donde yo debo autoevaluar mis habilidades y si cumplo con esos requisitos. No es porque yo quiera ser pastor, es que la Biblia me exige también, aparte de ser un buen orador, que tenga la capacidad de enseñar la palabra excelente, que tenga el don de gentes excelente, bien, la gente le agrada hablar con usted, qué bueno, la gente siente la confianza para venir a tratar temas íntimos, personales, que no quiere que nadie más sepa, porque tremendo soltarle una intimidad a alguien que sea bien lengua y suelto, ¿no? Va a ventilarlo y va a utilizar el púlpito quizás a los 8 días para estar ventilando la vida, no, como el hermano, no, terrible.
Entonces nos damos cuenta de que también dice que el pastor se equivoca, pues claro, seguimos siendo seres humanos. Pero Y agarre dice eso como que testimonio. cuando nos equivocamos, dice ahí que nosotros tenemos la capacidad, o debemos tener la capacidad de aceptar que me equivoco y de asumir mi responsabilidad por la equivocación que tuve, que cometí. Porque la responsabilidad es de guiar, conducir, dirigir y cuidar. Habla de una mayordomía. Mire, antes de ser un juez autoritario es un mayordomo. ¿Y qué es un mayordomo? Un mayordomo es alguien que está a favor o para servir o cuidar los bienes de otro y de administrarlos honesta y honradamente. ¿Y de quién son los bienes y de quién son las ovejas y de quién es la congregación que como pastor nosotros administramos? ¿De nosotros? No, son de Dios. Como tal, yo soy el mayordomo del Señor y como tal debo administrar todo lo que el Señor ha puesto en mis manos, tanto recursos, personas, capacidades, talentos, dones, tiempo, incluso mi vida personal. Porque si yo no sé controlar mi propia vida, mi dieta, sí, también debo ser ejemplo. Hablo de ejercicio. Venga, un pastor no puede hacer ejercicio. Hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Claro que necesita tener un estado físico saludable y mental y espiritual. Dormir bien. Debe dormir bien, sus horas adecuadas, debe alimentarse bien. Porque a veces el pastor se pone flaco, y es que estoy haciendo ayuno. Yo digo que es algo que también fallan muchos pastores en ese sentido, al no saber que también tienen que descansar, tienen que separarse. No todo se trata de cosas espirituales, porque en sí, cuando uno se hace algo a nivel espiritual, se ejercita en algo como el enseñar, el hacer milagros, ¿sí? El hacer una sanidad o cualquier tipo de don. Cuando usted llega a la casa, llega molido. Llega cansado. Puede llegar súper cansado. Entonces Obviamente. usted no se puede dedicar solamente a hacer cosas espirituales, sino que también tiene que descansar. Y el Señor Jesucristo se apartaba de momentos con los discípulos, con la gente, porque él, uno, iba y hablaba con Dios, pero dos, también creo que él tenía su tiempo de descanso. Oiga, soy un ser humano, no me desgasten así tampoco. Había momentos de agotamiento tan grandes que el mismo Señor Jesucristo tenía que se apartaba a descansar y se perdía de toda la gente. La gente piensa que como uno es el pastor, uno debe estar disponible 24/7 y que yo tengo que llamar al pastor a la hora que sea, de la noche, de la madrugada, del día, del mes, del año, y que él tiene la obligación de responderme porque para eso es el pastor. No. El pastor también requiere descanso, reposo, sueño, meditación, entrega, oración y devoción al Señor, porque hay personas que se desgastan tanto en la obra del Señor que se olvidan del Señor de la obra. Sí. Pero la mayoría de esas personas que hacen eso, porque lo he visto, es porque, digamos, quieren vivir de una religiosidad. No es porque, digamos, le nazca. Porque es que, digamos, para hacer las cosas también me tiene que nacer. Yo tampoco puedo, digamos, decir, voy a pasármelo orando por las personas. Y a lo que voy es que estas personas que se la pasan así, pues se la pueden pasar 24/7 dentro de la congregación. A veces quieren ser vistos. Exactamente, mayormente es por visibilidad, es más no por la convicción de estar en la congregación. Lo que decía el Señor, que muchos se paraban en los templos a orar en voz alta, o cuando ayunaban también se dejaban las lágrimas escurrir para que todo el mundo se diera cuenta que estaban ayunando. Entonces no es tan así tampoco. Y otra cosa es que a veces el pastor no se da cuenta que ese 24/7, el tener a una persona así como un bebecito, estás creando es gente resabida, gente que nunca va a crecer, gente que se va a quedar como un bebé espiritual. Sí. Mire, hasta el pastor de los pastores, nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo, tiene momentos de callar. ¿Cuántas veces al Señor y en la Escritura se relata? Por ejemplo, vemos una insistencia de una mujer sirofenicia. Gritaba, caminaba detrás del Señor Jesucristo y le decía: Jesús, ayúdame, mira, mi hija está poseída por un demonio, ayúdala. Y el Señor callado, ni la miraba.
Posteriormente los discípulos son los que le dicen, Señor, mire esa mujer que está detrás suyo, cállela, haga algo por ella. Entonces el Señor dijo, no, es que no está bien tomar el pan de los hijos y entregárselo a los perritos. Es que yo no fui enviado sino a los hijos de mi Padre. Y la mujer llega y escucha y al Señor, y entonces viene y le dice, Señor, pero es que aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Esto sí que tocó el corazón del Señor, porque vio una fe y vio una situación tan diferente en aquella persona que dijo, se merece que yo le ayude. Y le dijo, mujer, hágase conforme a tu fe. Amén. ¿Pero por qué? Porque vio una necesidad real y una persona que deseaba de verdad escuchar la voz de Dios y seguirlo y transformar su vida y la vida de la hija que tenía allí que la estaba atormentando. Hay personas que creen que es que el pastor está allí para que, es que tiene que contestarme, y si no me enojo y me voy furioso de la congregación. El pastor tiene que tener administración. Y entre la administración debe gobernar su propio tiempo y su propia casa. ¿Cuántos pastores han perdido esposas, han perdido hijos, han perdido posesiones que Dios les entregó? Porque es que estoy metido en la obra del Señor 24/7. Mi responsabilidad es con la iglesia. Sí, tu responsabilidad es con la iglesia, pero tu responsabilidad también es con tu esposa. Amén. Tu responsabilidad también es con tus hijos. Amén. Tu responsabilidad también es con tu economía. Tu responsabilidad también es con tu tiempo. Tu responsabilidad también es con tu alimentación y con tu reposo. Porque tenemos que ser administradores de todo. Exacto. Una persona que no sabe administrar llega a la congregación súper estresada, iracunda, y ahí ya comienza a fallar en esos requisitos que Laura acaba de anunciarnos de la palabra del Señor en el libro, en 1 Timoteo capítulo 3, es donde habla, y en Tito capítulo 1 versículos 9 también está hablando precisamente de los requisitos que se deben tener. Debo gobernar primeramente bien mi propia casa. Si mi esposa ve que a todas las hermanas de las congregaciones trato bien, pero a ella trato mal, venga, estoy cumpliendo con el deber pastoral. Y si sus hijos ven que ama a los demás, exalta a los demás, pero no ve el esfuerzo que tienen sus hijos para los propios, ¿es un buen pastor? ¿Cuántos hijos de pastores lloran cuando el pastor predica? Ay, pero de la radio. y lloran escuchándolo. Y venga, te tocó la prédica que tu papá está dando, bonita la no. Si así fuera es que al hombre que está ahí predicando, yo no sé cuál es, porque en mi casa yo no lo conozco. Es completamente transformado, total, literal. En la iglesia es sirviente de todos, en la casa es el verdugo. Así es. Así que es terrible. Luz es terrible. en la calle, tinieblas en la casa. Pero ¿qué sería ahí, digamos, en ese caso de que la esposa o los hijos lo ven y no se atreven a decir nada? Yo digo que eso también es culpabilidad de la familia, porque uno no debería ser participante de los pecados, porque usted se hace acreedor de esos pecados en muchos aspectos. Y yo, como ejemplo, como familia aquí pastoral, aún yo a mi padre sobre el ejercicio del pastorado, yo a él le he dicho, hey, no estoy de acuerdo con este tipo de cosas, ¿cierto, pa? Así es. No estoy de acuerdo con que porque la palabra a nosotros nos dice tal y tal cosa. Entonces, o se hace así, o para qué se monta por allá a aparentar algo que no es. Y eso es bonito, que nosotros como a nivel familiar podamos discutirlo y podamos hacerlo, y no llegar dentro de la congregación a traer esos conflictos y a cargar a otras personas también. Y es que aunque usted tenga el llamado pastoral, eso no significa que usted está 100% preparado, porque aún usted está en el ejercicio creciendo. Pero usted, antes de haber entrado a ser pastor, debió por lo menos haber pasado ciertos niveles para ser ese pastor, y ya el resto que le falta va sobre el transcurso del pastorado, exactamente. Pero es que mucha gente ni siquiera ha pasado estos primeros niveles. La mayoría de las personas que digamos que uno ve en la calle, o las diferentes denominaciones que ve, es que ni siquiera han leído 1 Timoteo capítulo 3, ni Tito capítulo 1. Quieren ser pastor, pero sin leer los requisitos como tal de ser pastor. Y vemos que son 17, pero están fuertes esos requisitos. Re fuertes. Porque primero dice que tiene que también ser
hombre, de una sola De una mujer, sola de una mujer. sola esposa. Ahí es donde yo quería también llegar porque tenía esa duda. ¿Puede un pastor soltero ser pastor? Yo creo que no. O sea, de poder puede, porque alguien lo puso. Pero de que se deba ejercer así, yo creo que no, porque se ve expuesto a muchas cosas. Bueno, o le falta mucho Le conocimiento respondo para eso con poder hacer convivencia. otras cosas. Se lo respondo con ejemplo y con convivencia de vida, con ejemplo de vida. Al inicio yo les dije que yo había recibido mi llamado pastoral y que había ejercido en muchas congregaciones como pastor o como copastor. Ujú. En mi soltería ejercí durante un tiempo corto pastorado, estando soltero. ¿Puede? Puede. De poder puede. ¿Debe? ¿Deber? No. Es la situación. Que lo pueda hacer, lo puede hacer porque a mí todo me es lícito, todo me conviene. Puede, pero aténgase a las consecuencias. Porque la primer imposibilidad o incapacidad que me di cuenta siendo pastor en mi soltería fue el peligro, el riesgo espiritual para mí y para la congregación que yo estaba allí enfrentando. Para empezar, la congregación que yo estaba dirigiendo en ese momento, su mayoría eran mujeres. Y habían tanto mujeres jóvenes, ancianas y ya maduras, y solteras y casadas. Y la cosa tremenda que me vi en situaciones tan confrontantes y tan tremendas donde mujeres llegaban, pastor, es que yo quiero venir a que su merced me haga una consejería y me haga una liberación. Y entonces yo llegaba, claro, es para José. Yo veía el peligro ahí, llegaban lisonjeando, ay pastor, usted que es tan buena persona, usted que es tan lindo, ay usted que es tan especial. Y eso, ay el ego, ¿no? Y comenzaba yo a darme cuenta de la situación y que como el Espíritu Santo dentro de mí me decía, ten cuidado, ella no viene por una consejería, ella viene es a tentarte, ten mucho cuidado. Y yo sentía en mi espíritu que allí había más que una simple consejería, al tanto que yo me ruborizaba y yo me sentía incómodo. Y yo le decía, en una ocasión le dije a una de las ancianas de la iglesia que estaba haciendo aseo, le dije, hermana, ¿me acompaña a esta consejería que la hermana requiere? Claro, pastor, claro que sí. Cuando yo llamo a la hermana a que me acompañe en la consejería, me dice la joven, la muchacha que llegó, me dice, ay, me acabo de acordar que es que tengo que hacer una cosa, mejor después hablamos, pastor. Y se fue. En otra ocasión, estando en pleno ayuno, estábamos en pleno ayuno, llegó un hombre bastante furioso en una motocicleta y llegó a buscar a su esposa que estaba en la congregación. Cuando me ve aquel hombre, de una vez exclamó palabras fuertes desde afuera y gritó, con razón usted siempre quiere estar aquí metida, si es que aquí tiene al amante. Yo dije, venga, pero ¿por qué? Claro, me veían joven, me veían solo, me veían soltero, ¿qué dijeron? Este tiene la arena acá. Y hay otra cosa que por ahí dicen, que es que hay ciertas congregaciones, y es que las mujeres que tienen y llegan a las congregaciones, que todas tienen que pasar por las manos del pastor. Venga, eso es una completa falacia, eso es una herejía, eso es falso. Y muchos se han aprovechado de su llamado, entre comillas, pastoral, para tener ciertas relaciones, cositas ahí. Entonces, con en las redes. esos requisitos vemos que uno de los requisitos dice, debe tener su propia esposa. Y debe ser esposo de una sola mujer. Así que el requisito primordial para una vida pastoral sana es que estemos casados, porque debemos presentarnos como ejemplo. Y como ejemplo, ¿yo cómo le voy a enseñar a los hermanos en la congregación a ser buenos esposos si yo no tengo esposa? Exactamente. ¿Con qué ejemplo? ¿Con qué ejemplo? Sí. ¿Cómo les voy a enseñar a ser buenos esposos si no sé qué es vivir con una mujer, no sé cómo es la convivencia, no sé cómo es la vida íntima, no sé cómo es proveer, no sé cómo es aguantar discusiones y salir avante de ellas y no dejarlas al punto de la destrucción? O sea, tengo que saberlo. Tiene que cuidarla como un vaso de honra. Hay que cuidarla. En algún momento yo escuché a un conferencista que decía, ¿usted quiere ver cómo ese hombre va a tratar cierto empleado o cierta empresa? Revise a su esposa. Si su esposa no la ve maquilladita, con buena ropa, buen peinado y así hermosa,
Entonces ese tipo no es capaz de liderar absolutamente a nadie y cuidar a nadie porque ni siquiera lo hace dentro de su casa. Yo pondría lo mismo en este aspecto espiritual, y es que el hombre debe ser proveedor de su casa, debe darle a todas las necesidades que tenga su esposa o su familia. Laura tocó un tema importante, dice, debe darle a su esposa para su maquillaje antes de que salte un religioso y diga que el maquillaje es del diablo, que las mujeres no se deben peinar con peinados ostentosos y echarse maquillaje y pintarse las uñas, que esos son como es que dicen, pavos reales, y bueno, todo lo que han dicho las tradiciones, porque por eso en este espacio estamos por más convicción, por menos tradición. Dice la escritura, en la palabra del Señor, dice, maridos, embelleced a vuestras mujeres. ¿Cómo embellece un hombre a una mujer? Ay, diciéndote qué linda eres, qué hermosa eres la flor de la mañana, eres el jardín del Edén, diciéndole palabras bonitas. No, esos son halagos, pero la belleza es algo que se admira, que se ve, y por ahí dicen que no hay mujeres feitas, sino maridos pobres. Es que a veces nosotros no les damos a las mujeres con que peinarse, con que arreglarse, con que hacerse las uñas, con que perfumarse en un vestidito bonito para que se vean bellas. La plata de la mujer es plata de ella, la plata del marido es plata para ella. Por eso no me caso. Mire la respuesta. Hay que creyeron que uno se casaba únicamente para tener una empleada y que lo cuide, para que le lave la ropa, para que le dé de comer. No, hay una responsabilidad, y si usted está pensando en casarse, quiero decirle que ello conlleva cuidar. Es que hoy día yo me caso contigo, tú te casas conmigo, tú atiendes tus gastos, tus necesidades, yo atiendo mis gastos, mis necesidades, y cuando nos necesitemos nos juntamos, y cuando no, cada cual por su lado. No. Estamos llamados a proteger, a cuidar, a embellecer. Y como pastor no tengo una excepción ni un privilegio adicional. Es que como usted, el pastor, está dedicado a la iglesia, tranquilo, que su esposa ande como harapienta, maloliente, descuidada, sus hijos igual. No, yo debo ser un proveedor de mi casa. Yo he visto casos de pastores y tienen muy mal a su esposa, de verdad, y uno le ve el rostro a esa mujer, y esa mujer está triste y abandonada. Decía Eduardo ahorita algo, y Laura, Laura dijo, es que a veces las mismas familias le alcahuetean al pastor. No, la gente no es ciega. La gente se da cuenta cómo es ese hogar, la gente se da cuenta cómo está su esposa, la gente ve cómo están sus hijos, la gente todo lo discierne, todo lo analiza, y es más, tienen más juicio que cualquier cosa. Pero no lo dicen. Entonces la gente lo ve, y ojo con ello, es que la gente lo ve, pero como es el pastor y el que manda, aunque mande mal, no, ojo con eso. Pero espere, porque estamos hablando de la familia lo ve también, pero muchos no dicen. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Les voy a relatar esto, y es porque el hombre es violento. Yo no le digo a mi esposo porque de pronto va y me zampa ¿sí? O los hijos, no, porque no hay es que no podemos irrespetar al padre, porque honra a padre y madre, y entonces ¿a dónde dejamos que los exaspera? Entonces hay mucha gente que le tiene temores a la persona, y ahí también decía que no sea iracundo, enojón, porque eso se ve aún en personas que dicen ser pastores. Ok, acá estamos tocando temas fuertes, temas en donde tenemos que salirnos de ese show, ese espectáculo que están manejando muchas personas. Se ve mucha apariencia. Mucha apariencia, demasiada apariencia, y no, yo debo ser una persona legal con las cosas de Dios. Y si a mí alguien me está que dice ser pastor, yo también a tengo que decirle a la policía. Obviamente. O sea, yo no voy a dejar que me vaya. Hay un orden, y el apóstol Pablo lo trató precisamente a la iglesia de los Corintios cuando se presentaban casos de inmoralidad y casos que tenían que juzgar. Dentro de la congregación hay temas que se permiten y son pecado. Sí. Y nosotros no tenemos que permitir ciertas conductas y ciertos actos pecaminosos dentro de la congregación, ni
de parte del pastor para con la congregación, ni parte de la congregación para con sus dirigentes, porque vemos los requisitos que se están pidiendo para poder ejercer un pastorado, un ministerio, y no solamente el pastorado, es que habla de un diaconado general, habla de un obispado, sí. habla de requisitos tan mínimos como de barrer la iglesia o de repartir alimento a viudas y a huérfanos y extranjeros, como dice la escritura que los apóstoles tuvieron en su momento que elegir varones llenos del Espíritu Santo para poder ejercer esas tareas, porque no los puedo hacer con ira, no lo puedo hacer con acepción de personas, no lo puedo hacer con humillación. Es solamente contar con las habilidades físicas. Entonces nos damos cuenta que, y se lo he dicho a la congregación, la vida cristiana no es la que se vive dentro de las cuatro paredes. La vida cristiana es la que se vive fuera de la congregación, en mi parte secular, en mi parte laboral, en mi parte recreacional, porque hay personas que están cantando y adorando en el templo, entre comillas, como se le dice al lugar de congregación, y están levantando manos santas, y sale a un partidito de fútbol y le dan una patadita en un juanete y de una vez suelta una cantidad de vulgaridades. Venga, el adorador acá está diciendo vulgaridades allá. De una misma fuente salen agua dulce y agua amarga. No. El verdadero cristianismo es el que se ve afuera, y el verdadero pastor es el que se ve afuera, no el que está predicando, el pastor porque predica. Y yo digo que es muy chévere, muy bueno el tener las cámaras para hoy en día. ¿El día a día? No. Cuando predica un pastor, que pues hoy en día se transmite todo. Sí. Ese pastor, yo creo que si no transmite y le da miedito transmitir, es porque esconde algo, porque ahí puede que alguna de las personas diga, este es un pastor, y venga y lo boletee, lo ponga ahí en y es que se da con todo. Hoy día con las redes sociales, está uno en la pileta pública. La escritura dice, nosotros somos cartas leíbles, abiertas, expuestas, todo el mundo ve y todo el mundo se da cuenta, venga, ese es el pastor de su congregación, y le comienzan a desfilar la cantidad de, es un ladrón, es un mentiroso, es un borracho, es un mujeriego. Lo vimos salir de un motel. Sí. Terrible. Aquí levanta manos santas, pero en la empresa en donde está trabajando le hace cosquillitas a la secretaria. Ay, tan linda ella. Oiga, aquí habla palabras de santidad, y afuera está echando chistes de doble sentido. Exactamente. Es que como hablamos, se podría decir lo mismo que la adoración. La gente piensa que la adoración es cantar. No. En realidad la adoración no es cantar. La adoración es obediencia. Sí. Es postración, es búsqueda continua. La palabra dice, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. diario. Sea obediente diariamente, ande en la verdad. El que adora no es el que canta, el que adora es el que lo demuestra con su estilo de vida. Exactamente. Ahora también tengo otra pregunta, y es con referente a los hijos. Con referente a los hijos, porque acá nos dice. Pero sí, yo ya sé para dónde va, pero déjame hacer otra pregunta antes de que hagas esa, porque yo ya sé para dónde va. Bueno, está bien, Laura. No, es que en los requisitos decía que sus hijos deben estar sujetos. No, yo pensé que ibas a preguntar sobre. Bueno, entonces dale. Termina. Bueno, dice que deben estar sujetos a sus padres, aún más si a ellos no les gusta el cristianismo. Pero, ¿qué opina usted sobre que deben estar sujetos? Porque pues hay muchos padres que, digamos, no traen a sus hijos a la congregación y hagan lo que ustedes quieran. O hay otros que ya sí son sujetos, pero a tal punto de sumisión horrible que los traen a punta de golpes, porque los traen a punta de golpes. Cuando la escritura habla de que los hijos deben ser sujetos a sus padres, o sea, deben seguir las directrices, las enseñanzas que sus padres les están dando. ¿Cuál es la directriz que los padres dan? Los padres están enseñándole a los hijos a que se comporten bien, a que busquen del Señor, a enseñarles la palabra del Señor. Pero hay algo particular, y es que por ahí decían, es que la letra con sangre entra. Es lo que enseñaban antes hasta para leer y escribir. ¿Cómo es la P con la A? Pa. ¿Cómo es la P con la A? Sa. No, pa. Y le pegaban, pa. Es que con la letra con sangre entra. Hay personas, y aún dentro del ministerio, que piensan que para enseñarle la palabra del Señor a sus hijos y sean sujetos, también deben hacerlo bajo rejo,
bajo sangre. Y resulta que, a ver, ¿por qué a los de afuera sí les puedo enseñar la palabra del Señor con amor? Con misericordia. Con misericordia. Y les repito cuantas veces sean necesarias, y a los míos los quiero llevar esa punta de vara, solo vara y solo azote. Mi hijo, mi hija, que yo levante bajo ese ámbito del azote, mañana van a aborrecer completamente la obra de Dios, porque van a malinterpretar y piensan que llegar a la congregación a buscar a Dios es bajo yugo, bajo verdugo, bajo azotes, y van a terminar aborreciendo completamente lo que se les está dando. Así que cuando la Biblia habla de que nosotros debemos tener hijos sujetos, para poder tener un hijo sujeto es enseñarle con amor, con misericordia, a darle sus espacios también, porque con nuestros hijos no podremos estar siempre de acuerdo en todo. Nosotros tenemos como padres nuestra disciplina a enseñar, y nuestros hijos tienen también su temperamento y tienen sus ideas a veces equívocas, pero si están equivocados, así como yo me equivoco, nuestros hijos también se pueden equivocar, y como tal tenemos que llegar con toda la sabiduría de Dios a enseñarles y a decirles: mi hijo, mi hija, esto y esto es de esta manera. Ahora, yo te lo enseño, mas no te tapo los ojos. Tú tienes que darte cuenta de lo que te estoy diciendo es así, así, así. Pero si quieres ir y darte cuenta por tus propios medios de que lo que te estoy diciendo es así, hazlo. Pero asumes las consecuencias. Exactamente. Ahora tengo también otra pregunta con referente a la parte de acá. Dice que debemos, que el hijo debe sujetarse a su padre, ¿sí? Al pastor, digámoslo así. Acá dice, en esta versión, dice que debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos obedezcan con el debido respeto. Sí. Entonces, la pregunta ahora la voy a basar acerca de que si su merced es pastor, digamos, usted es pastor de la congregación, automáticamente Laura también tiene el llamado pastoral. Ok. Allí es donde yo quería hacer el énfasis entre el sacerdocio y el pastorado. Porque cuando se llama Aarón, se llamó Aarón y a su descendencia a ser pastores, sacerdotes. En el orden sacerdotal se eligió una familia para ser sacerdote. Al igual que cuando Elí fue sucesor de Aarón por uno de los hijos de Aarón. Uno de los hijos de Aarón era el papá de Elí. Pero nos damos cuenta que cuando sus hijos fallan, el sacerdocio terminó en esa familia, terminó completamente el sacerdocio, terminó el sacerdocio de Elí, terminó el sacerdocio de sus hijos. Al igual que cuando dos de los hijos de Aarón fallaron, ellos fueron exterminados y sacados de ahí del sacerdocio. Ahora nos damos cuenta de algo. La gente tiende a vincular el llamado pastoral hoy día tomando los versículos del sacerdocio, de que son sacerdotes para siempre. No es así. Primero que todo, los hijos de los pastores, la mayoría llegan a ser pastores no porque Dios los haya llamado, o mejor dicho, no por herencia que tienen que ser pastores, sino que debido a la influencia pastoral de su padre, de su madre y todo, ellos van viendo el ministerio como algo de verdad digno de respetar, digno de seguir, digno de llevar. Pero no todos los hijos de los pastores siguen ese camino. No todos tienen ese llamado. ¿Y qué hay, pastor? Qué pena lo interrumpo. ¿Qué hay de aquellas personas o de aquellos pastores que, digamos, los colocan? Digamos, yo hablo con la congregación, yo soy pastor y tengo mi hijo. Yo digo, de ahora en adelante, por mi condición, digamos, de salud o algo así, el encargado va a ser mi hijo. No. Porque tiene que seguir, digamos, el linaje de ser pastor. Yo creo que están faltando al tercer. Ahí están las pautas que le di para ser pastor. Y así como el requisito se da para mí y seguir, primero, si es la voluntad de Dios; segundo, si tengo las capacidades, las cualidades, los talentos, los dones para ejercerlo; y tercero, si tengo la confirmación de la iglesia. Yo a la congregación
no le puedo imponer mis hijos, porque son mis hijos, para que sean pastores. Y cuando incluso a veces mis hijos ni siquiera me obedecen y no quieren al Señor y no quieren la congregación y no quieren tampoco ser pastores y lo van a hacer de mala gana, de mala voluntad, y va a comenzar algo terrible dentro de la congregación. ¿Y si la congregación como tal acepta lo que dijo el pastor? La congregación no debe aceptar porque el pastor lo está diciendo. La congregación debe discernir, y se los dije, los pasos son bajo discernimiento. Deben discernir si de verdad ese hijo, esa hija tienen el llamado pastoral, si de verdad es en la voluntad de Dios. Sí se dan generaciones de que el pastor fue buenísimo y su hijo salió superior, muy buen pastor, incluso se han dado casos que los hijos han sido mejores pastores que el pastor principal, debido a que quizás vieron el toro desde la barrera, tuvieron experiencia, tuvieron una escuela, de alguna manera por la influencia de su papá, de su mamá, o el espejo, tuvieron el espejo, mismo. Así que les fue fácil. Aquel otro tuvo que aprenderlo en el camino. Este ya va con una experiencia diferente y llegan a ser mejores pastores que los primeros, pero no todos, y no se da por herencia. Yo digo que de eso se pegan de un versículo que dice Lucas 14:23. Y dice, entonces el Señor respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. O fuérzalos en otra versión, pero le busco la Reina Valera, que dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Yo creo que este versículo lo sacan de contexto en el lado de las familias. Sí. Tengo que forzarlo a que entre a la casa del Señor, a que busque del Señor Jesucristo. Esa no es la manera. No. Ya usted no va a arriar a nadie a punta de golpes o hace lo que yo quiero y punto. No. Primero que todo tenemos que ver el versículo. Yo siempre le digo a la iglesia que cuando uno mira un versículo debe ver el contexto de ese versículo. Nosotros tenemos que ir al contexto. ¿De qué está hablando este versículo? ¿Este versículo está hablando de pastorado? No. Este versículo lo que está hablando es de unos invitados a una cena. A una cena, sí. Y que muchos fueron los llamados, los convidados y no quisieron ir. Y como por ahí dice alguien, hay personas que dicen la salvación se pierde. Venga, ¿la salvación se pierde? No, se pierde la salvación persona que no se pierde. La salvación. La salvación no se pierde, y lo pongo con este ejemplo. Hay una cena servida. La cena estaba servida. ¿La cena se pierde? No. No. ¿Quién es el que se pierde? El que no viene a comer, el que no llega a la cena. Así que había una mesa servida, habían unos invitados, no llegaron esos invitados, entonces el Señor de esa fiesta, de esa casa, de esa cena, invita a otros a que vengan y que no se pierda ese alimento. Fuérzalos para que se llene mi casa y todos lleguen a disfrutar, no vayan a perderse y no se pierda todo esto que está servido acá. Exactamente. Es lo que está poniendo, no está tocando el pastorado. Así que nos damos cuenta de que no es por herencia, Eduardo. El pastorado no es por herencia, no es hereditario. Tiene que verse si tiene el llamado, si es la voluntad de Dios, si reúne los requisitos y si tiene la aprobación del presbiterio, de los ancianos, de la iglesia. No se la puedo imponer. Yo no le puedo imponer a la iglesia mi hijo como pastor, y si es un desobediente y simplemente por guardar. Es que, a ver, la congregación fuimos nosotros los fundadores y no nos la podemos dejar arrebatar de nadie. Eso no es así. La iglesia es del Señor Jesucristo, es de Dios. No es de nosotros. Pero muchos de los pastores se creen dueños. Sí. Sí, porque se montaron en otro barco, en sus emociones, no en sus pasiones desenfrenadas, que era lo que estábamos hablando en el capítulo anterior. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Esto se va para un segundo podcast. Esta es la primera parte. Apenas estamos en la introducción. Estamos en la introducción y se pone bueno porque hay preguntas muy buenas. Seguimos con el tema de si obligatoriamente la esposa es del pastora. Pastor debe ser pastora, sí. Exactamente. Y seguimos con los hombres, exactamente, si existe este llamado pastoral a la mujer. Vamos a tocar muchos más temas. Si tienen alguna pregunta. ¿Puede ser la mujer sola pastora? Exactamente. Todos esos temas que a usted se le ocurra ahorita sobre esto del llamado pastoral, sobre la familia pastoral, escríbalo allí, estamos leyéndolo. Si tenemos otro tema que nos dejaron en YouTube, pero ya veníamos con antes de que nos dejaran ahí.
Si quieres, colócanos también la persona que nos dejó en el anterior mensaje, en el anterior podcast, esa petición, hablar sobre esto de la familia pastoral. Déjanos el mensaje porque vamos por la segunda parte. No te vayas a perder de esa segunda parte porque va a estar muy buena. Hasta aquí dejamos recordando que queremos quitar un poquito la tradición, menos tradición y más convicción. Que mi Dios los bendiga. Chao. Bendiciones. Chao, hasta luego.